Vamos a saludarlo, ya lo tenemos en línea, al jefe de gabinete de la provincia de Buenos Aires, a Carlos Bianco. ¿Qué tal, Bianco? ¿Cómo le va? Buen día. Acá Matías Sáez y Vanessa Ábalos, los saludamos. ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo están? ¿Cómo va? Muy bien. Bueno, nos gustaría empezar charlando, por un lado, bueno, del proyecto que se ha enviado a la legislatura bonaerense por parte del Ejecutivo. Ayer hablábamos con representantes de Juntos por el Cambio que ya adelantaron que van a apoyar el proyecto para comprar vacunas por parte del Ejecutivo bonaerense. Hay algunos planteos por parte de Juntos por el Cambio, por lo menos desde la oposición, de instalar la posibilidad de que los municipios bonaerenses puedan comprar vacunas. ¿Qué postura tienen sobre esto? Y digo, si la ley habilita una situación así. Sí, más allá de postura, lo que hay que mirar siempre es la ley. Claro. Qué cosa permite y qué cosa no permite. Porque también había algún senador o senadora que decía que quería poner algún artículo, quería incluir algún artículo en el proyecto que presentó el Ejecutivo para que se le habilite a comprar a los municipios. Bueno, eso no tiene sentido jurídico, porque hay una ley nacional que obviamente tiene una jerarquía superior a una ley provincial y que toda ley provincial no puede ir en contra de una ley nacional, en donde se establece que quienes pueden comprar las vacunas es el Estado Nacional, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y las provincias. Claro. O sea que deviene abstracto y no tiene sentido jurídico. Por eso, que me parece que se quiso armar también, como siempre, ¿no? Una operación de que nosotros, a partir del caso de Matías Almeida, que con una excelente intención, la verdad que nosotros no estamos poniendo en duda eso, ni mucho menos, tenían la idea de poder comprar algunas vacunas, hay que ver cuál era la procedencia, obviamente eso tiene que pasar por el ANMAT, por el INAME, etcétera, para ser habilitadas, pero más allá de esa cuestión, se quiso armar una operación de que el gobierno provincial no permitía que los municipios compren vacunas. Nada más lejano, lo que estamos diciendo es que hay una ley que hay que respetar. Claro, la ley no lo habilita, básicamente. Además, por eso, también hay que entender que todas las vacunas que hay en el mundo hoy no tienen finalizado la certificación de manera completa. Están aprobadas para su uso de emergencia porque estamos en medio de una pandemia. Está en proceso la llamada fase 3, la fase clínica número 3. O sea que no es como ir a comprar un medicamento a una farmacia que ya está aprobado, que se conoce en última instancia todos sus efectos, sus reacciones adversas, etcétera. Todo esto está en proceso y se habilitó extraordinariamente para uso de emergencia porque los costos que tiene, que puede tener en términos de fallecimientos, de muertes, una pandemia en relación con alguna posible certificación que todavía falta de los estudios clínicos, lo ameritan. Pero por eso me parece que igual ya quedó descartada, digamos, la operación. Lo que yo pido es razonabilidad a todos los actores de la comunicación, a los sectores políticos, porque estamos en un momento muy sensible. Por un lado nos piden avanzar en la compra de vacunas, cosa que nosotros estamos haciendo en el año pasado. Lo digo porque es de público conocimiento, lo dijo inclusive el presidente de manera pública y abierta. Nosotros participamos en las gestiones iniciales para la compra de la vacuna Sputnik, después obviamente hicimos lo que correspondía, el gobernador hizo lo que correspondía, que fue poner esa negociación que habíamos comenzado aquí en la provincia a disposición del Ejecutivo Nacional y se avanzó con la compra de la vacuna Sputnik V. Y lo seguimos haciendo y trabajando con el Gobierno Nacional, con Cecilia Nicolini, con el Ministerio de Salud, coordinando acciones, estableciendo contactos con laboratorios productores de vacunas. Por eso, por un lado nos dicen que hay que comprar vacunas, por el otro nos dicen que no queremos que nadie compre. Bueno, es un poco, a veces es un poco esquizofrénico lo que pasa, pero me parece que quedó debidamente aclarado que no tenemos un problema particular con nadie, con nadie que quiera comprar vacunas, solamente que nosotros aplicamos y cumplimos la ley como corresponde, no estamos haciendo nada extraordinario, estamos haciendo lo que hay que hacer. Y en este caso, ministro, con el tema del proyecto que está en la legislatura vinculado a la compra de vacunas de parte de la provincia de Buenos Aires, digamos, ¿cuál es la intención de esta ley, digamos, si sale? ¿La provincia está habilitada, digamos, quedaría habilitada para cerrar acuerdos, digamos, de manera por fuera de lo que establece el gobierno nacional? Son negociaciones que encabezaría la provincia de Buenos Aires y que permitirían tal vez tener un stock más amplio de vacunas. Así sería, digamos, más o menos el planteo. Así es, pero lo explico quizá con un poco más de detalle técnico. La provincia ya está habilitada a comprar vacunas. ¿Qué es lo que sucede? Por la propia normativa provincial, para que nosotros podamos firmar un acuerdo de compra, un supply agreement, se llama acuerdo de provisión. Se llama, aquí en la provincia, por la normativa, se nos exigen
algunas condiciones adicionales a lo que se exige en Nación. Que obviamente los laboratorios lo que dicen es, no, nosotros firmamos acuerdos de provisión en las provincias en las mismas condiciones que lo firmaríamos con el Estado Nacional. Entonces, si nosotros no aceptamos eso, no podemos comprar vacunas. ¿Qué hicimos nosotros? Que hizo nuestro equipo jurídico, presentó justamente un proyecto de ley para que nosotros podamos firmar acuerdos de provisión de vacunas en exactamente las mismas condiciones que el Estado Nacional. Solamente eso, para evitar las condiciones adicionales que por una normativa que no está vinculada directamente con la compra de vacunas, sino que es una normativa para todas las compras y contrataciones de la provincia, nos exige cuestiones adicionales que los laboratorios nos dicen, no, nosotros con esas condiciones no lo firmamos. Ninguna condición es gravosa, pero solamente que hay cuestiones a veces también burocráticas de cómo funciona el mercado de las vacunas en este caso particular, que impedirían que nosotros podamos comprar vacunas. Por eso no estamos pidiendo ni más ni menos que nos habiliten a comprar vacunas en exactamente las mismas condiciones, las mismas, calcadas que el gobierno nacional. O sea, ese es el proyecto que está en discusión. ¿Y ya tienen charlas avanzadas con algunos laboratorios para comprar vacunas en estas condiciones? Sí, con varios, pero dos cosas ahí. No las podemos hacer públicas porque obviamente hay acuerdos de confidencialidad que han sido firmados, entonces uno no puede estar comentando cuáles son los avances con los distintos laboratorios. Y la segunda, que no es que nosotros nos queramos salir del esquema de compra de vacunas del gobierno nacional. A nosotros lo que nos parece es que la primera opción, la mejor opción, es que el gobierno nacional sea quien compra las vacunas y las distribuye entre todas las provincias. Es lo que hicimos cuando nosotros empezamos a negociar la vacuna Sputnik, que no es que nosotros nos guardamos la negociación para tener vacunas para la provincia de Buenos Aires, sino que la hicimos extensiva al gobierno nacional y obviamente después el gobierno nacional hizo lo que correspondía, distribuir las vacunas entre todas las provincias para que empiece el plan de vacunación en todas las provincias al mismo tiempo. Pero eventualmente queremos estar habilitados como indica, como marca la norma, como indica la ley, en las mismas condiciones que el gobierno nacional, para que eventualmente, si se puede avanzar en alguna compra particular, obviamente siempre coordinado, siempre hablado con el gobierno nacional, nosotros podamos avanzar, pero sí estamos en conversaciones con casi una decena de laboratorios. ¿Cómo viene analizando la situación de los casos de COVID en provincia de Buenos Aires? Se evidenciaba, por lo menos hasta hace unas semanas, algún descenso, leve descenso de casos. ¿Cómo viene, la situación puntualmente en el AMBA? Seguimos en fase 2. ¿Qué tendría que pasar para salir de fase 2, por ejemplo, con el tema de los casos? Mira, la situación sigue siendo muy preocupante, si bien es cierto lo que comentabas. En las últimas 2 semanas hubo una reducción de los casos. En la semana anterior, una caída del orden del 18% aproximadamente. Esta última semana que terminó el domingo, una caída adicional del 8%. Es decir, que se ralentizó la caída. Lo que vimos en estos 3 días de la semana es que el lunes aumentaron un poquito los casos respecto del lunes anterior, que es la forma correcta de comparar. Martes volvieron a caer bastante fuerte, más de 1.000 casos respecto al martes anterior. Ayer miércoles también una reducción bastante importante, del orden de los 700 casos respecto de la semana anterior. Así que estamos viendo, la verdad que nos había sonado una señal de alarma, de alerta el lunes pasado, pero al parecer todavía siguen cayendo los casos, por suerte. Esto indica que las medidas que tomó el gobierno nacional, que nosotros adoptamos en la provincia, han sido efectivas, porque si no se nos hubiera realmente colapsado el sistema sanitario, se nos hubieran saturado los hospitales, los nosocomios públicos, los sectores privados, etcétera. Así que las medidas llegaron a tiempo y fueron efectivas. Ahora, hay que seguir manteniéndolas porque de todos modos te digo que sigue siendo preocupante, porque estamos en un nivel muy alto de ocupación de camas, estamos en un nivel muy alto de casos, en el AMBA puntualmente, en promedio estamos al 73%, que es muchísimo, muchísimo esa ocupación, y empieza a ver cuál es el peligro de que por una semana o por 2 semanas se estabilice en este nivel de casos, cerca de los 9.000 casos, 8.000 y pico de casos, y que empiece a crecer nuevamente. O sea, creciendo desde ese nivel podemos tener
un problema grave. Por eso me parece que hay que seguir analizando la situación minuto a minuto y tomando las decisiones más inteligentes. Sí, ahora, en ese sentido, digo, es paradójico también esto de que por ahí distritos que están en fase 2 porque tienen que tener más restricciones, porque han tenido una disparada importante de casos, caso Tandil, por ejemplo, lo menciono, igual sigan sosteniendo los pedidos para, por ejemplo, retornar a la presencialidad escolar. Digo, ¿no? Esta cuestión a veces hasta caprichosa de, por un lado, admitir que están complicados epidemiológicamente, porque de hecho adhieren a las restricciones, están en fase 2, pero a su vez también planteando esto de la cuestión de la presencialidad, digo, como una cuestión, como un eje, si se quiere, dentro de los reclamos. Sí, yo creo que también se politizó un poco el tema de la presencialidad, porque cuando vos analizás lo que estamos planteando nosotros, que es una suspensión temporal de la presencialidad, no de las clases, porque las clases continúan con los mismos medios con los que estuvimos trabajando el año pasado, que solamente es por 15 días, que eso afecta en rigor una semana de clases, porque por la forma en que se está dando la presencialidad en la mayoría de los distritos de la provincia, los chicos y las chicas van a clase una semana sí, otras complementan su proceso de aprendizaje a través de medios remotos, de internet, de redes, de cuadernillos que se les entregan en las escuelas para que hagan las tareas en la casa, para que estudien los contenidos en las casas. Me parece que lo que terminan haciendo algunos es sobreactuando, sobrereaccionando a esa cuestión y tratando de sacar algún rédito político con alguna minoría que no está de acuerdo con la norma, como está bien. Lo que pasa es que nosotros estamos tomando una medida de carácter sanitario. Al mismo tiempo que dicen que no están de acuerdo en la suspensión de clases, nos llaman desesperados para o pedir más fondos para comprar drogas que se utilizan en las terapias intensivas, o para mejorar la provisión de oxígeno, o para multiplicar la cantidad de respiradores y camas de terapia intensiva, o pidiendo terapistas o médicos o enfermeros porque ya no tienen más y los que tienen están agotados. Yo digo, hay que tener un poquito de coherencia entre estas cuestiones. Y efectivamente, como nos dicen, lo dicen en estos términos, estamos estallados, no tenemos más camas, no tenemos, pero al otro día sacan una nota diciendo que no están de acuerdo con la suspensión de clases, cuando ya hay muchos informes que han circulado en estos días, informes que llevan adelante científicos del CONICET reconocidos no solo en la Argentina, sino en todo el mundo, que como cualquier otra actividad que implica circulación y que implica contactos, sobre todo algunos contactos en espacios cerrados y que pueden ser muy peligrosos si no se ocupen a rajatabla. Los protocolos, la actividad escolar también tiene el peligro de contagio, y como es una actividad muy masiva en toda la provincia de Buenos Aires, hay más de 5 millones de alumnos, y a eso sumale la cantidad de docentes y trabajadores de la educación y los padres que se movilizan para llevar a los chicos a la escuela, genera una circulación muy alta. Lo que estamos diciendo es, por 15 días tratemos de evitar esa circulación tan alta, reducir los contagios y por lo tanto reducir las internaciones. No tiene más secreto que eso. Sí, se ha visto mucho ida y de vuelta de esto, ¿no? Hablando con distintos funcionarios que nos decían, bueno, por privado nos dicen una cosa, después sacan un comunicado diciendo otra, ¿no? Ha pasado con algunos intendentes, digo, lo veíamos con algunos intendentes. Lo lamento, entiendo que forma parte de la manera particular en que a veces se hace política. No lo comparto. Claro, veíamos algunos intendentes subiéndose un poco al fallo de la Corte, ¿no? En este caso, en los últimos días. Pero mira, el fallo de la Corte en ningún momento dice que estuvieron mal suspendida la presencialidad en las clases. Lo que dice es que faltó fundamentación. Que es un argumento bastante particular, porque de lo que estamos hablando es de una medida sanitaria en una coyuntura. Me parece que no hace falta, además que había justificaciones, había números, había datos. Me parece que fue un fallo muy particular, pero nunca fue un fallo que dijo el gobierno nacional o el gobierno provincial no tiene las competencias como para tomar una decisión respecto a la presencialidad de las clases, mucho menos el gobierno provincial, porque es su competencia directa. Exactamente. Bianco, y si bien esto es día a día, y lo mencionaba usted recién cuando hablábamos un poco de las fases de los municipios y demás, si este nivel de casos, digo, de nivel de contagios, ¿no? Que si bien se vio una leve baja, parecería igual de todas maneras estar en un nivel muy alto, lo que mencionaba usted recién, que igual sigue estando muy elevado. ¿Cree que más allá del 21 de mayo las decisiones podrían continuar, seguir sosteniendo estas restricciones que dispuso el gobierno nacional? Obviamente es hablar un poco, patear un poquito más para adelante, pero digo, en términos de que por ahora no se ve tampoco el famoso amesetamiento y mucho menos una baja importante que cambie lo que es el panorama epidemiológico. Mira, eso lo estamos trabajando desde ya, lo tenemos que coordinar obviamente con el gobierno nacional.
con el gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Nosotros siempre lo dijimos y siempre estamos en consecuencia. La Ciudad Autónoma y el AMBA es un espacio sanitario único, más allá de la cuestión legal, de las fronteras, de no sé qué, es un espacio sanitario único. La capilaridad que tiene la Ciudad Autónoma y el conurbano bonaerense es total y absoluta. Hay mucha gente que trabaja en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, de provincia que trabaja en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires que trabaja en la provincia. Yo hasta asumir acá, yo estaba, tenía domicilio en Parque Patricios y trabajaba en Quilmes, en la Universidad de Quilmes, o sea que la ida y vuelta, esa cuestión, es inevitable trabajar de conjunto. Yo estoy hablando, el día de ayer de hecho, hablé con el jefe de gabinete de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, repasamos un poco los números, las situaciones, etcétera. Lo que digo es que eso lo iremos definiendo durante esta semana y durante la próxima semana, en conjunto con el Gobierno Nacional. Lo que digo es que no es que termina el 21 de mayo, termina la vigencia del DNU y se puede hacer cualquier cosa, porque la verdad que estamos en un nivel de contagio muy alto, estamos teniendo cientos de muertes todos los días, no podemos permitir un relajamiento absoluto de las medidas de cuidado, sino que van a seguir las medidas de cuidado. Veremos cuáles son las más inteligentes, las que se corresponden con el grado de ocupación de camas, las que se corresponden con el grado de nuevos casos que vamos a estar experimentando durante esta semana y durante la propia. Por lo pronto sería una excelente noticia y esta semana nuevamente vuelven a bajar los casos respecto a la semana anterior, porque nos estaría dando la pauta que las medidas que fueron tomadas están dando resultados, claro. Siguen siendo efectivos. Por último, le consulto tema tarifa que ha generado algún tipo de polémica dentro del Gabinete Nacional, quizás de Economía. La provincia dispuso un incremento del 7% en las tarifas eléctricas. ¿Cuál cree que tendría que ser el rumbo del Gobierno Nacional en ese sentido? Mira, yo no opino respecto de otra jurisdicción, no tengo la competencia en materia energética y tampoco la regulatoria en materia de las tarifas a nivel nacional, si bien en un parte golpean el aumento de tarifas, obviamente impacta por Sur y Edenor, que son los que son regulados por el ENRE, impacta también en la provincia. Me parece que las definiciones que tomó el gobierno nacional son las correctas. Nosotros hicimos lo propio con las competencias que tenemos sobre otras empresas de energía que funcionan en la provincia de Buenos Aires. Nosotros estamos muy conformes con el accionar en general de todos los temas con el gobierno nacional. Nosotros trabajamos muy coordinadamente, de manera permanente, estamos en contacto y somos siempre fuente de consulta. La verdad que lo tengo que decir públicamente y agradecerlo, obviamente, porque siempre el gobierno nacional tiene a la provincia de Buenos Aires como una fuente de consulta respecto de todos los temas, cosas que no podría ser de otra forma, siendo que la provincia de Buenos Aires explica aproximadamente el 40% de la población, es la segunda provincia más grande en términos territoriales, es la provincia agropecuaria más grande de la Argentina, es la provincia industrial más grande de la Argentina, es la provincia de servicios más grande de la Argentina, o sea, constituye una parte sustantiva y por lo tanto el gobierno nacional hace lo que tiene que hacer, consultarnos respecto de nuestro parecer sobre las distintas medidas, cosas que nosotros trabajamos directamente con cada uno de los ministerios. Exactamente. Ministro, le agradecemos mucho los minutos que ha tomado para charlar con nosotros, muy amable. A ustedes, muchísimas gracias. Un abrazo, hasta luego. Ahí estaba el jefe de gabinete de la provincia de Buenos Aires, Carlos Bianco, charlando con nosotros aquí en La Mecha.